Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar en un breve minuto. Mientras tanto, se siguen conectando y se van conectando también por nuestras redes sociales. Les contamos que toda la información de la OPS sobre el coronavirus COVID-19 pueden encontrarlo en nuestra página web en www.paho.org/coronavirus. Ahí también pueden encontrar un mapa y las actualizaciones diarias que tenemos sobre los casos reportados en toda la región y también les contamos que toda la información de la OPS sobre... Bueno, espero que nos estén escuchando bien y ya estén todos conectados y entonces podemos empezar. Les contamos que toda la información de la... Buenas tardes a todos nuevamente. Les contamos que toda la información de la OPS informativa semanal coronavirus COVID-19 pueden encontrarla en nuestra página web en www.paho.org/coronavirus. Hoy estamos transmitiendo. Ahí también pueden encontrar por Map Webinar, entonces podemos empezar. Les contamos que toda la información simultánea. Ahí también pueden encontrar por Map Webinar, entonces podemos empezar. Les contamos que toda la información simultánea. Ahí también pueden encontrar por Map Webinar o el original. También podrán hacer preguntas en el botón también de la barra de abajo que se llama .org en A, y ahí van a poder hacernos un mapa y entonces podemos empezar. Les contamos que toda la información ahí también pueden encontrar por Map Webinar, entonces podemos empezar. Les contamos que toda la información simultánea ahí también pueden encontrar por Map. Doctora Carissa Tiempo, les contamos que toda la información simultánea ahí también pueden encontrar por Map Webinar, entonces podemos empezar. En toda la economía. Ahí van a encontrarnos entonces el doctor Jarbas Barbosa, el subdirector del OPS. Podemos empezar. Les contamos que toda la información ahí también pueden encontrar por Map Web. Ahí van a encontrarnos entonces el doctor Jarbas Barbosa, el subdirector del OPS. Podemos empezar. Les contamos que toda la información incidente para COVID-19. Ahora sí, entonces, quisiera invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras de apertura. Ahora sí, entonces, quisiera invitar a la... Gracias, Sebastián. Y permíteme desearle a cada uno de ustedes una buena tarde. Y gracias por acompañarnos. Hasta ayer, en la región de las Américas, se reportaron Ahí también pueden encontrar por Map Web. Ahí van a encontrarnos entonces el doctor Jarbas Barbosa, el subdirector del OPS. Podemos empezar. Les contamos que toda la información. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras de apertura. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la... Sebastián. al millón de casos. Ahí van a encontrarnos entonces el doctor... ese número. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la... Sebastián. 166.269 casos adicionales, incluidos sus palabras de apertura. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la... Sebastián. Lo que representa un 18% de aumento relativo en los casos. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la... Sebastián. Previa. Entre el 4 y el 11 de mayo, el doctor Jarbas Barbosa, el subdirector ese número. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la... Sebastián. 18% dar sus de aumento palabras de relativo en apertura. los casos. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la... Sebastián. 18% de aumento y 51% de aumento relativo en las muertes, comparado con la semana anterior. En Sudamérica, los sistemas sanitarios de los grandes centros urbanos como Lima y Río de Janeiro están sobre también estamos Ahora sí, entonces quisiera invitar a la... 18% de aumento relativo amazónica. Cuando la transmisión es Ahora sí, entonces quisiera invitar a la... 18% de las vecinas, a medida que la gente se moviliza en las carreteras y los ríos, causando un impacto en las pequeñas poblaciones y las comunidades remotas, incluidas las zonas indígenas, donde el acceso a la atención médica es un desafío. La OPS continúa sus esfuerzos de coordinación de la respuesta en todos los países, pero les pedimos a las autoridades sanitarias nacionales y locales que trabajen aún más estrechamente juntos para contener la propagación del virus y apoyar la capacidad de los sistemas de salud.
Varias naciones, incluso algunas en nuestra región, han demostrado que la carga de casos puede contenerse con una fuerte vigilancia y detección, acciones de salud pública y preventivas coordinadas, rastreo de contactos y un aumento en la capacidad del sistema de salud. Mientras que permanezcamos en esta etapa peligrosa de la pandemia, se requieren recursos financieros para ayudar a la gente a hacerle frente a los impactos económicos de permanecer en casa o no tener trabajo. Y esto es vital para mantener el virus controlado y reducir la duración de esta crisis en cada país. El COVID-19 tiene efecto económico en nuestros países. Los trastornos causados por el COVID-19 han sacudido a nuestras economías en la base. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima que habrá una contracción de 5,3% en nuestra región este año, la mayor caída en más de 100 años y aún peor que la Gran Depresión. Se espera que el valor de las exportaciones baje un 15%, lo que afectará a muchos países en América Latina y el Caribe que dependen de la exportación de bienes de consumo. El turismo ha sido afectado seriamente, afectando aún a las economías de los países del Caribe. El fuerte incremento 9 millones de personas se encontrarán por debajo de la línea de pobreza. La mayoría de estas serán mujeres. Los jefes de Estado y ministros de Salud y Finanzas todos enfrentan el mismo dilema. ¿Cómo mantener segura a la gente al mismo tiempo que protegen el medio de vida de las familias y las comunidades? Es un equilibrio difícil de lograr, pero yo me atrevería a decir que no es imposible. Una fuerte actividad económica requiere que la gente se sienta segura el medio de vida ante las familias, así como la pobreza y la vulnerabilidad social son barreras para accesar los servicios y mantenerse saludable. Podemos el medio de vida aislar o contrarrestar una no podemos aislar o contrarrestar una serie de soluciones en el medio de vida de las familias y las comunidades. Es un equilibrio difícil de lograr, pero yo me atrevo al mismo tiempo. Podemos el medio de vida, las sociales y las económicas, las familias y las comunidades. Para tener éxito, es un equilibrio difícil de lograr, pero yo me atrevo. Entonces, ¿cómo abordamos? Podemos el medio de vida aislar o contrarrestar sus economías. No podemos aislar o contrarrestar una serie de soluciones en el medio de vida pero yo me atrevo. Entonces, ¿cómo abordamos? Podemos el medio. Solo cuando los países hayan podido controlar la transmisión, podrán estar en una posición de implementar un periodo de transición cauteloso y controlar la transmisión, podrán estar en una posición de implementar un periodo de transición en la salud, fortaleciendo los sistemas de vigilancia, monitoreando los servicios de salud y respondiendo rápidamente a cualquier reaparición del virus, al mismo tiempo que diseñan formas de estimular la economía de la región y al mismo tiempo que diseñan formas de estimular la economía de la región en el que la salud es central, tanto como orientación de cómo mantener segura a la gente, así como de base para el crecimiento de la economía y el bienestar. Los países reconocen que debemos trabajar juntos para fortalecer las cadenas de suministro. Los países reconocen que debemos trabajar juntos médicos para fortalecer las cadenas de suministro. Los países reconocen que debemos trabajar en la manufactura de instrumentos fundamentales para reducir nuestra dependencia de los productos importados. Es en este contexto que la CEPAL y la OPS seguirán trabajando juntos para reconfigurar. Es en este contexto que la CEPAL y la OPS seguirán trabajando juntos para reconfigurar. Es en este clave del crecimiento económico y la protección social. La OPS está en estrechas conversaciones con el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial y otros para ayudar a coordinar la respuesta económica de las Américas y asegurar que las futuras inversiones se basen en ayudar a coordinar la respuesta económica de las Américas y asegurar las decisiones de salud pública. Hacemos un llamado
para un nuevo paradigma, uno en el que la salud de los pueblos esté en la base de la riqueza de la nación. El COVID-19 nos recuerda que cuando invertimos en los sistemas sanitarios mantenemos seguros a nuestros pueblos y tenemos economías fuertes. El COVID-19 nos recuerda que cuando invertimos en los sistemas sanitarios mantenemos seguros a nuestros pueblos y tenemos economías fuertes. Nos recuerda que cuando invertimos en los sistemas sanitarios mantenemos seguros a nuestros pueblos y tenemos economías fuertes. Gracias, doctora Etienne. Vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas. Hemos recibido por correo electrónico y también en el chat. Recuerden que pueden escribirlas en el botón que es correo electrónico y también ahí abajo en la barra del menú. Y por favor identifíquense con su nombre y su medio de comunicación para que podamos hacer la pregunta. La primera pregunta entonces nos viene de Verne Extabour, de Trinidad y Tobago, de FM 99. De Verne Extabour, bajo Development de Trinidad y Tobago, de FM 99. De Verne Extabour, bajo Development de Trinidad y Tobago, de FM 99. Gracias por hacerme esa pregunta. Nosotros observamos el Día Internacional de las Enfermeras hoy y la OPS desea celebrar esto hoy y deseamos prestar especial tributo a la OPS desea celebrar esto al frente de la pandemia del COVID-19 en los hospitales, en los centros de salud, en las escuelas, en toda la comunidad en general. Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, las enfermeras han sido esenciales para proteger la salud. Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, las enfermeras aplauden su valor, su compromiso y su dedicación. Lamentablemente, sin embargo, algunos de nuestros trabajadores de salud se han visto sometidos a estigma y discriminación, pero no solamente en el COVID-19, sino también en muchos otros sometidos a estigma y discriminación, pero no solamente en el COVID-19, sino en el mundo entero, inclusive han perdido su vida a raíz de esto. El estigma y la discriminación en todas sus formas debe ser rechazada y condenada. Y en estas épocas nosotros nos mantenemos firmes contra el estigma y condenación de nuestros trabajadores. Y en estas épocas nosotros nos mantenemos firmes contra el estigma y condenación fin al estigma y la discriminación de nuestros trabajadores de salud. La OMS tiene una orientación para prevenir y evitar el estigma y la discriminación asociado al COVID-19. Y también con esta guía y la discriminación asociado al COVID-19. Indicaciones y mensajes también con esta guía para tratar de la discriminación asociado al COVID-19. Indicaciones de la salud. Muchas gracias. La siguiente pregunta, bueno, son varias que se refieren a la reapertura, flexibilización de las medidas y la vigilancia, ¿no? La primera viene de Urania Cecilia Molina del diario La Prensa de Panamá. Y dice, Panamá se prepara para comenzar a reabrir sus actividades económicas del diario La Prensa de Panamá. Y dice, Panamá se prepara para comenzar a reabrir sus actividades económicas. En este escenario, ¿cuál sería la recomendación que daría la OPS, ¿no?, con respecto a la reapertura? Y en el mismo sentido pregunta Bárbara Fraser, que escribe para The Lancet, y Ángela Valdivia, del diario La República de Perú, que pregunta Bárbara Fraser, que escribe para The Lancet, y Ángela Valdivia, del diario La República de Perú, deben implementar los países para evitar rebrotes tras la reapertura. Y también preguntan cuál es la principal recomendación una vez levantada la cuarentena en un país. Doctor Barbosa. Muchas gracias. Recomendación una vez levantada la cuarentena. Esa es una inquietación de muchos de los países de América Latina, incluso aquí en Estados Unidos también. Miren, tenemos un mosaico de situaciones sobre la COVID-19 en las distintas partes. Miren, tenemos un mosaico de las noticias de un determinado país en las distintas partes do país. Las personas creen que están todos en la misma situación. Eso no es verdad. Tenemos países como China, como muchos países en Europa, que ya tuvieron una importantes brotes en Europa, que ya tuvieron una importantes brotes en Europa, que já la situación en América Latina, de una manera general,
está que em casi todos os países da região, nas últimas 2 semanas, temos um incremento muito importante de casos, o que nos habla de que a transmissão comunitária temos um incremento muito importante de uma maneira geral, o que nos habla de que a transmissão comunitária temos um incremento muito importante de uma maneira geral, o que nos habla de distanciamento social. Primeiro, que se tenha controlado a transmissão, ou seja, que com um sistema de vigilância ativo, que tenha a capacidade de testar a todos os casos sospechosos, não se encontram casos de transmissão comunitária. Todos os casos podem encontrar casos isolados, não há mais transmissão comunitária forte como ao princípio. Segundo, que a taxa de ocupação de las camas de hospitais, de terapia intensiva, de ventiladores, está bem controlada para terapia intensiva, capacidade de ventiladores, está aí tem que empezar bem controlada para capacidade de ventiladores. Em países grandes, seguro que há distintas realidades de transmissão em cada província, em cada estado, em cada país. Então, há que fazer de uma maneira regionalizada, há que fazer de uma maneira muito bem planificada, então, há que fazer de uma maneira regionalizada, há que fazer 2 semanas de separação entre uma etapa e outra, para que, se empieza a abrir algumas atividades mais essenciais, isto pode produzir um incremento de casos, abrir algumas atividades mais essenciais, se o processo pode produzir, se vuelve atrás, se é necessário. E para todos os setores que se vão abrir, quando é o momento adequado, é importante manter os cuidados de higienizar bem todas as superfícies, e manter uma distância de 1,5 metro entre as pessoas, de higienizar bem todas as superfícies, e manter uma distância de 1,5 metro. E há que ser muito bem planificado, de maneira muito cuidadosa, e não se pode fazê-lo durante o processo de crescimento da transmissão comunitária, porque se abre de uma maneira sem planificar, vai incrementar a velocidade, vai produzir mais casos, porque se abre de uma maneira que, sem planificar, vai incrementar a velocidade, vai produzir mais casos, porque se abre de uma maneira que, sem planificar, vai incrementar a velocidade. Nos llega de Laura Sepúlveda, de La Voz de América. Dice Laura, ¿considera la OPS que hay transparencia en la entrega de datos en América Latina, en especial en Venezuela y los países del Triángulo Norte? ¿Y cómo consideras en América Latina, en especial en Venezuela y los países del Triángulo Norte? ¿Y cómo consideras en América Latina, en especial? Muchas gracias por la pregunta. La OPS, claro que considera que hay transparencia. Recordar que la OPS tiene 35 Estados miembros, pero está siguiendo 54 países, territorios y áreas. Entonces, generalizar es un poco difícil. Hay países con desafíos y nos hemos referido en briefing anteriores, en intervenciones anteriores, a países en donde deben mejorar el reporting anteriores. El problema de Venezuela es que países en donde una gran cantidad de reporting anteriores, el problema de Venezuela es que países en donde o nos dice, porque puede dar muchos falsos positivos. Pero es importante recordar también que la gran mayoría de nuestros países están reportando los casos, como lo vemos en gran mayoría de nuestros países están reportando los casos, sitios web de la OPS, lo vemos de la OMS. Entonces, siempre hay que estar reportando los casos, sitios web de ellos tienen que mejorar, pero en sentido general, los países están todos reportando en forma muy transparente, públicamente y a través de los mecanismos de Reglamento Sanitario Internacional que la OPS maneja. Pero es importante, y a través de los mecanismos de Reglamento Sanitario Internacional, no solamente es el reporte. Si los países reportan un número determinado de casos, pero están haciendo pocas pruebas, tampoco refleja el cuadro del brote en cada país. Tampoco refleja el mensaje, el cuadro del aumento del brote en cada país, del número de pruebas para que la población pueda tener acceso y que el país tenga una visión clara de cómo anda el brote
en sus territorios. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y justamente con su respuesta también dio respuesta a la misma pregunta. Gracias, doctor. Y justamente con su respuesta también ser Cody Weddle with the WPLG ABC Miami. Gracias. La siguiente pregunta, entonces, viene de Barbara Fraser, también que escribe por The Lancet, y su pregunta es: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Cuenca Amazónica reporta más de 26.000 casos de COVID-19 y más de 1.630 muertes entre indígenas amazónicos. ¿Cuál es la evaluación de la OPS sobre la manera en que los países están abordando el virus entre los pueblos indígenas y qué deben hacer para mejorar el tratamiento y la prevención? Doctor Alighieri. Sí, gracias. Pregunta interesante de la señora Fraser. La OPS comparte el análisis de riesgo por las fuentes mencionadas cuanto a la situación en pueblos indígenas. Los países de la cuenca amazónica, que son varios, están enfrentando un desafío mayor en esa fase de la pandemia, porque existen en la zona amazónica ciudades grandes. Y después de la importación de casos en esas ciudades grandes, hay un riesgo alto de multiplicación, de amplificación en esas ciudades amazónicas relativamente grandes. Estoy hablando de Manaus, estoy hablando de Leticia, estoy hablando de Iquitos, por ejemplo. Y a partir, en esas ciudades se concentran varios factores de riesgo. La pobreza, las comorbilidades, diabetes, afecciones cardiovasculares y también la densidad humana es importante. Tenemos esos factores de riesgo y a partir de una amplificación en esos focos urbanos, ya en ciudades amazónicas, tenemos una diseminación por las vías fluviales y las carreteras, hasta comunidades, incluyendo comunidades indígenas, es el punto, que tienen desafíos de acceso a los servicios de salud. Lo que estamos recomendando en este tipo de situación son, primero, como estamos hablando de zonas fronterizas, un intercambio rápido de información entre países en sus departamentos, provincias o estados fronterizos, para que el país vecino pueda tomar medidas rápidas y también asegurar una asociación de los grupos indígenas, de las asociaciones indígenas a la toma de decisión, incluyendo para aspectos de promoción de la salud, asegurando una traducción en idiomas y en aspectos culturales que tengan un impacto en asuntos de prevención, pero también en asuntos de rastreo de contactos, cuarentena y aislamiento de los pacientes. Gracias. Bien, gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Ana Portela de El Financiero Bloomberg y pregunta, dice que profesionales de la salud en México están alertando de la mala calidad de los equipos de protección, por ejemplo, cubrebocas. Dice que países como España ya reportaron el mismo problema, en ese caso con material procedente de China. ¿Qué sabe la OPS al respecto y si estamos haciendo alguna actuación con este tema? Doctor Ugarte. Muchísimas gracias. Culturales que tengan un impacto en asuntos de prevención, pero también en asuntos de rastreo de contactos. Dice que profesionales de la salud en México y además ha promovido el desarrollo de guías están alertando de la mala calidad de los equipos de protección, por ejemplo, sino también con este guías tema. técnicas sobre la calidad de estos productos. Muchísimas gracias. Culturales de la mala calidad de los equipos de protección, por ejemplo, sino también con este guías tema. técnicas sobre la calidad.
sin embargo, en cantidades pequeñas para los primeros casos. Alertando de la mala calidad de los equipos de protección, por ejemplo, sobre con este tema. doctor Ugarte, las características de calidad. Muchísimas gracias. Naturales, de la mala calidad de los equipos de protección, por ejemplo, sino también con este guías técnicas sobre la calidad. tratando de la mala calidad de los equipos de protección, por ejemplo, sobre con este tema. doctor Ugarte, las características de calidad. Muchísimas gracias. naturales, de la mala calidad de los equipos de protección, por ejemplo, existen diferentes niveles de equipo de protección personal. Es un tema diferentes niveles de equipo de protección personal, y quisiera también mencionar que la OPS ha trabajado con los países para calcular las necesidades, características de calidad naturales, de la mala calidad de los equipos de protección, por ejemplo, de la mala calidad de los equipos de protección, por ejemplo, existen diferentes niveles de equipo de protección personal. Existen diferentes niveles de equipo de protección personal. ¿La diseminación rápida de la enfermedad en Brasil es un riesgo para el resto de la región? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Riesgo para el resto de la región? La pregunta de Rodrigo Caetano de Exam es: The rapid spread of ¿La diseminación rápida de la enfermedad en Brasil es un riesgo para otros países de la región? Una muy buena pregunta. Brasil tiene un número más alto de casos al día. Brasil, y hay transmisión comunitaria. Recordemos también que las fronteras son porosas, muy porosas. Y esto significa que los países porosas, muy porosas, y juntos y separados. Significa que los países porosas. OPS está trabajando con Brasil para asegurar de que las autoridades reciban la cooperación técnica adecuada y toda la asesoría necesaria. Es importante decir que Brasil es un país federativo, como por ejemplo los Estados Unidos y otros países con gobiernos federales. Los gobiernos de los estados tienen la facultad de implementar medidas de mitigación, de contención para asegurar. Los estados tienen la facultad de implementar medidas de mitigación y de contención para el número de casos en Brasil en los últimos días. Es una causa de preocupación y lo importante es continuar fortaleciendo las medidas. Hay acciones recomendadas por la OMS y la OPS. Lo importante es La siguiente pregunta es de Alina Dieste, de la agencia AFP. Pregunta: según los modelos de la OPS, ¿cuándo terminará la etapa de transmisión comunitaria en América Latina y el Caribe? ¿Terminará la etapa de transmisión comunitaria en América Latina y el Caribe? Gracias por la pregunta. No tenemos en este momento un modelo que nos va a decir cuándo se termina la transmisión comunitaria. En este momento, los modelos de varios diseños, lo que nos permiten, en este momento, los modelos más importantes de varios diseños en función permiten la implementación de las medidas de salud pública, incluyendo las medidas de restricción a los viajes, cuando se pueden levantar en función del impacto en las tendencias. Se pueden levantar en función del impacto. El modelo, otra vez, es un asunto. Se pueden levantar en función del impacto. El modelo, otra vez, no es un asunto. Se pueden levantar que nos permite dar fechas exactas. Es para la planificación de los servicios y para el tratamiento adecuado de los pacientes, incluyendo en servicios de cuidados intensivos. Gracias. Y para el tratamiento adecuado de los pacientes, incluyendo en servicios de cuidados intensivos. Es de Melina Ochoa, reportera de UNO TV, y dice que la región de las Américas ha tenido la capacidad de responder a la pandemia. Dice ella que México reporta distintas curvas epidémicas dependiendo de la pandemia del país. Dice ella que México reporta distintas curvas epidémicas dependiendo de la pandemia.
economía del país. Dice ella que en México reporta distintas curvas y brotes. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. La región de las Américas está respondiendo con todos los esfuerzos de sus ministerios de salud, con toda la experiencia que ya se tiene en estos esfuerzos. Vamos a recordar también que desde el principio de toda la experiencia a Organización Pan-Americana de la Salud ha brindado cooperación técnica a los países. Las Américas fueron la primera región que todos los países estaban con la capacidad de hacer las pruebas de PCR para identificar los primeros casos que hacer las pruebas de PCR. Es importante mencionar que ningún sistema de salud del mundo tiene la capacidad de responder a la pandemia de COVID-19 si las medidas de distanciamiento social para disminuir la velocidad de la transmisión no se las medidas de distanciamiento social para disminuir la velocidad de la transmisión vimos en países desarrollados en norte de Itália, aqui em Nova York, como não se adotaram as medidas de distanciamento social que têm a capacidade de diminuir a velocidade de transmissão, e aí também se distanciamento social que tem a capacidade de diminuir a velocidade de transmissão, de camas, e aí também se distanciamento social. Esses sistemas não tiveram a capacidade de responder. Por isso que desde quando identificamos, nas últimas 2 semanas, esse crescimento de los casos em América Latina, a Organização Pan-Americana de la Salud, nas últimas 2 semanas, esse crescimento de los casos em América Latina, a Organização Pan-Americana de la Salud observa em quase todos os países essa tendência de crescimento. E para responder a isso, é necessário diminuir a velocidade e, ao mesmo tempo, preparar os serviços de saúde, ampliar sua capacidade, diminuir a velocidade e, ao mesmo tempo, preparar os serviços de saúde, ampliar sua capacidade, diminuir a velocidade e, ao mesmo tempo, preparar nesse momento. Gracias, doctor. Tenemos preguntas referidas a Nicaragua, tanto nos mandaron por mail como por el chat. Claudia Torrens y Gabriela Seltzer de AP, tanto nos mandaron por mail como por el chat. Claudia Torrens y Gabriela Seltzer dicen que tanto nos mandaron el conteo del gobierno de 16 casos confirmados y 5 muertes debido a COVID está muy por debajo de la realidad. Pregunta, si el gobierno de Nicaragua no está informando del todo el número de personas afectadas por el coronavirus, si el gobierno de Nicaragua no está informando del todo el número de personas afectadas por el coronavirus, y si la OPS ha detectado transmisión comunitaria en Nicaragua y dónde se localizarían, si fuese así. Doctor Ugarte. Muchas gracias, una pregunta muy importante. Doctor Ugarte. Pero son varias. Muchas gracias, quisiera mencionar que hay Doctor Ugarte. Pero son varias no oficiales que indican que un número alto de pacientes han sido hospitalizados con sintomatología de infección respiratoria aguda, especialmente en Managua, en Chinandega y en algunos otros lugares. Y también que se han incrementado, especialmente en Managua, en Chinandega y en algunos otros lugares. Y otras también que se han incrementado, especialmente en Managua, en Chinandega y en algunos otros lugares. Y otras también que se han incrementado. Es indeterminado de acuerdo a nuestros reportes. Y como ustedes recuerdan, hace más de un mes, la OPS expresó su preocupación respecto a las pruebas, al seguimiento de la OPS expresó su preocupación en los casos respecto a estas preocupaciones, a las pruebas siguen en pie, al seguimiento de la OPS expresó que el distanciamiento social y el llamamiento a eventos masivos sigue manifestándose. La OPS continúa proveyendo eventos masivos, sigue manifestándose. La OPS continúa proveyendo eventos y otros insumos esenciales, y estamos esperando que la información oficial tenga un nivel de detalle que nos permita hacer un análisis adecuado de la situación e implementar la respuesta de manera hacer un análisis adecuado de la situación implementar doctor. La respuesta de manera pregunta viene de Bruna Lima de Correo Brasiliense.
pregunta, ¿cuáles son las impresiones de la OPS sobre la respuesta de Brasil a la crisis por COVID-19? Dice, con un sistema de Brasil, Brasil ha conseguido alinear las COVID-19 y que dice, con un sistema de Brasil, Brasil ha conseguido alinear las COVID-19 y doctor Espinal puede tomar esta pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Como decía anteriormente, Brasil es un país muy grande, con un vasto Brasil es un país muy grande. Cada estado tiene su propia autoridad. Brasil es un país de niveles de gobierno, el federal, el municipal y el estadual. Entonces, hemos visto que los estados están tomando medidas para afrontar o abordar el brote. Están tomando medidas, pero al mismo tiempo afrontar o abordar, como mencionó nuestra señora el brote. Están tomando medidas. Río de Janeiro, como ejemplo, el doctor Aldilleri mencionó Manaus, son áreas, como decimos, hotspot, o áreas que necesitan una atención especial, áreas en términos de hotspot, o áreas que necesitan una atención especial, áreas en términos de hotspot y de educación a la población, áreas que necesitan una atención especial, áreas en términos de hotspot, en nivel de pobreza, en las favelas y donde no tienen amplio espacio. Entonces es muy importante que las medidas aquí le pongamos atención a esto, amplio espacio. Entonces es muy importante que las medidas aquí, por las que estamos observando, pongamos atención a esto, amplio espacio. Entonces es muy importante que las medidas aquí, por las que estamos observando, pongamos atención a esto, amplio espacio. Con un más bajo nivel económico, de pobreza. Entonces es importante que recordemos que las inequidades en nuestra Latinoamérica, no solamente en Brasil, son muy amplias, siendo la región que más recordemos que las inequidades en nuestra, por lo que Latinoamérica no bajar la guardia. No bajar la guardia, son muy amplias, siendo la región que recordemos que las inequidades en nuestra, por lo que Latinoamérica no bajar la guardia, que están bajando la guardia, son muy amplias, siendo la región esto que las medidas todas se sigan implementando y reforzando en un país grande, amplio, donde no todo es igual al mismo tiempo. Pero la OPS continuará trabajando amplio, donde con Brasil no todo es igual al mismo tiempo. Está a la disposición. Pero la OPS continuará trabajando amplio, donde con Brasil no todo es igual al mismo tiempo. Está a la disposición. Pero para minimizar el impacto de esta epidemia en Brasil. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta nos llega de Emol, de Chile, y pregunta Ramón Jara. Pregunta, ¿cómo ve la OPS la medida tomada por Chile y pregunta Ramón a la entrega de carnets de alta a los recuperados de COVID-19? ¿Es una decisión acertada? Doctor Aldilleri, ¿puede tomar esta pregunta? Sí, gracias por la pregunta. El famoso carnet o pasaporte inmunológico no es un aspecto que... Gracias por la pregunta. Apoyo. El famoso carnet o pasaporte inmunológico, primera razón, es un aspecto que... Gracias por la pregunta. Bien caracterizada la protección de los anticuerpos presentes. Y segundo, en aspectos de diagnóstico de laboratorio, el uso de pruebas rápidas no nos da una de diagnóstico de laboratorio, el uso de pruebas rápidas no nos da una de diagnóstico de laboratorio, el uso de esos anticuerpos. Lo que en este nivel de la discusión, es una discusión que se está llevando en todos los países en este momento, lo estamos recomendando son las personas que han terminado un periodo de observación. Lo estamos recomendando son las personas que han terminado un periodo que se pueden identificar. Lo estamos recomendando son las personas que han terminado por autoridades nacionales y locales en aspectos de respecto de derechos humanos y para evitar el estigma, como hemos mencionado de manera anterior en esta conferencia. Gracias. Hemos mencionado Gracias, doctor. En la siguiente pregunta en el chat es de Claudia Luna Palencia.
corresponsal de Vértigo Político y TV Azteca en España. Bueno, Claudia hace varias preguntas. Una pregunta sobre la evidencia. Claudia hace varias preguntas. Una pregunta sobre la evidencia en los menores de edad y adolescentes, que ha preocupado mucho en Europa, señalando, dicen que el ministro de Sanidad británica ha señalado que en su país hay niños que han fallecido porque le dan trombosis, que el ministro de Sanidad británica ha señalado que en su país hay niños que han fallecido porque le dan trombosis, que el ministro de Sanidad británica ha señalado que en su país hay... tomar esta pregunta? Gracias por la pregunta. Miren, las personas que están bajo el mayor riesgo para desarrollar las formas graves de COVID-19 son los mayores y las personas que tienen COVID-19 son los diabetes o otras enfermedades que pueden comprometer su sistema inmunológico. Pero sí, también hace pocos días ha reportes de síndromes en niños relacionados muy probablemente con la respuesta inflamatoria, con los procesos de coagulación relacionados muy probablemente con eso se está analizando. Es un alerta para los pediatras cuando van a cuidar de un niño que tiene COVID-19, pero es muy importante tener que todas las edades pueden ser afectadas, pero es muy importante tener que todas las edades pueden ser afectadas, crónicas, como hipertensión, como diabetes, un grupo muy especial porque en toda parte, incluso en América Latina, los datos que tenemos muestran cómo ellos son más vulnerables a las formas graves. América Latina, gracias. Los datos que tenemos muestran cómo ellos son más vulnerables a las formas graves. Los datos que tenemos muestran cómo ellos son más vulnerables a las formas graves. De cifras reales de COVID en Venezuela, producto de la crisis sanitaria que se ha visto más afectada tras la confirmación de al menos 422 contagiados, dice hasta el momento. ¿Cómo evalúan el tema de 422 contagiados, dice hasta el COVID-19? ¿Cómo evalúan el tema de 422 y si la OPS empleará algún mecanismo de ayuda a Venezuela post-COVID-19 y si el país ha llegado o todavía no a su pico de casos? Pregunta Luis Patiño. Doctor Ugarte. Gracias, es una pregunta también importante. Las doctor cifras Ugarte. oficiales en el caso de Venezuela siguen siendo bajas. La verdad es que se realizan menos pruebas para detectar la presencia del virus en los pacientes y hay, como dijo el doctor Espinal, muchas más pruebas para detección de anticuerpos, las pruebas pacientes. Y hay, como dijo el doctor Espinal, no hay más pruebas para detección de anticuerpos los pacientes de la epidemia. Y hay manera que el doctor Espinal no hay más. Los servicios de salud, el sistema de salud y la capacidad del sistema de salud de Venezuela ha estado deteriorado en los últimos años y esa condición, por supuesto, limita ha estado deteriorado en los últimos años personal de salud y esa condición, por supuesto, limita suministro ha estado para pacientes de COVID y más allá de COVID. Y es por eso que es tan importante restablecer esos servicios de salud para que no solo salvar las vidas y tratar adecuadamente a los pacientes con COVID, para que también no solo salvar las vidas y en todas las otras tratar adecuadamente a los pacientes con COVID, para que también no solo salvar las vidas y en todas las otras tratar adecuadamente a los pacientes con COVID, para que también no solo salvar esos servicios al mismo tiempo que fortalecer la capacidad de la respuesta al COVID. El número de casos en Venezuela, como dije, todavía es relativamente bajo y los servicios de salud no están, digamos, saturados de pacientes. Realmente bajo. Consideramos los servicios de salud no están, digamos, saturados de pacientes. Y bajo. Consideramos los servicios de distanciamiento social y otras medidas que se han adoptado tempranamente están dando resultados. Eso no se puede mantener por muchísimo tiempo, porque hay situaciones, digamos, de economía, pero también por muchísimo tiempo social, porque hay por situaciones, es muy importante mantener la vigilancia de los casos y también fortalecer los servicios de salud ante un incremento que podría presentarse cuando estas medidas se disminuyen. Gracias.
Gracias, doctor. Tenemos varias preguntas todavía que nos están llegando por el chat. Esta es de Manuela Andreoni del New York Times. Nuevamente una pregunta sobre Brasil. En inglés pregunta. In the last few years, en los últimos años, las inversiones en Brasil han bajado 12%, dice ella. ¿Cuánto ven que esto pueda afectar a Brasil en su capacidad de responder a la crisis? ¿Y cómo pueden los funcionarios locales convencer a la gente a quedarse en casa y protegerse? Doctor Espinal. Saben que la OPS siempre hace un llamado a la inversión en salud. Al menos un 6% de la inversión pública del PIB, lo que no quiere decir que esta es la cifra final. Los países que invierten en salud deben mantenerlo de forma sostenible, de manera completa y continua. No debe ser algo que se hace una sola vez. Y no solamente es Brasil, es todos los otros países que quieran lograr la salud universal, que es la bandera de la doctora Etienne en la OPS, deben aumentar su inversión en salud, no solamente porque muchos países invierten también en el sector privado, pero aquí de lo que estamos hablando es de por lo menos un 6% de la inversión pública del PIB. Si la reducción de inversión ocurre no solamente en un país como Brasil, sino en otros países, eso sería un problema para los países. Y el mensaje principal es que los países deben seguir invirtiendo en la salud cada día más de manera sustentable. Y si queremos lograr la salud universal, hablamos de la región más desigual del mundo. Hablamos de las poblaciones indígenas y de los diferentes grupos que en Brasil son muy comunes, así como otros grupos de personas que viven en situaciones vulnerables. Aquí lo importante es que la inversión en la salud debe ser una cuestión continua. No olvidemos que el desarrollo de un país debe tener como pilares la educación y la salud. No se trata solamente de algo en Brasil, sino se trata de cualquier país de la región y del mundo. Siguientes preguntas tenemos varias de México, de Isabela González de Reforma y también de Teresa Moreno del Universal en México. Isabela González de Reforma pregunta dice que mañana presentan el plan de reapertura escalonada en el país. Y pregunta si está listo el país para el reinicio de actividades. Y Teresa Moreno del Universal pregunta también sobre el manejo que está haciendo el gobierno de la pandemia y si considera a la OPS que México ya logró aplanar la curva. Doctor Barbosa, ¿puede tomar esta pregunta? Gracias por la pregunta. Em um país como México e também em Brasil, em Argentina, nos Estados Unidos, há diferenças entre os estados, províncias, entre regiões. As autoridades sanitárias de um país, de maneira coordenada com as autoridades sanitárias de cada estado, têm que evaluar bem como passa a transmissão. Se tomamos aqui em Estados Unidos, por exemplo, enquanto Nova York teve aquela explosão tremenda de casos, em outros estados, naquele momento, havia uma transmissão muito baixa. Então, que as medidas que se adotam em cada país têm que ser de acordo com a realidade epidemiológica. Temos em México, em promédio do país, e nesse momento, há um crescimento do número de casos. Ou seja, chama a atenção para a necessidade de identificar em que cidades, em que províncias esse crescimento está ocorrendo, para evaluar se as medidas de distanciamento social estão funcionando, se não estão, que se pode fazer para aumentar a adesão da população, como, por exemplo, incrementar a proteção social para as pessoas, se é necessário implementar novas medidas mais fortes, tudo isso se deve fazer de maneira com uma avaliação
muy precisa de la realidad que se vive en cada parte del país. Porque, en general, medidas que van a funcionar en una situación que están en províncias, en ciudades que están con una escalada de casos, que aí se deve adotar medidas para diminuir rapidamente a velocidade. Em outros estados ou províncias pode não ser necessário medidas tão fortes. Ou seja, há que adaptar, pero com essa tendência em América Latina, nós outros estamos chamando muito a atenção de todos os países para a necessidade de verificar que se pode fazer mais para diminuir a velocidade, para produzir menos casos graves y salvar vidas de las personas. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Ana María Roura de la BBC Mundo. Dice, ¿ha la OPS identificado alguna causa particular por la cual el virus parece estar siendo más mortífero en algunos países de América Latina? Doctor Aldigueri, ¿puede tomar esta pregunta? Es una pregunta que tenemos que tomar con mucha cautela. Primero, cuando uno revisa una tabla de todos los países de la región y que se hace la razón entre fallecidos y casos confirmados, tenemos que ver cuál es el denominador. Y este denominador va a depender mucho del número de muestras y de pacientes muestreados que sean tomados. Algunos países todavía están enfrentando un desafío para expandir su cobertura y su acceso a los servicios de laboratorio para hacer la prueba. Eso es una explicación. La segunda explicación, yo voy a relacionarla a unos de mis comentarios hechos anteriormente cuando hablaba del desafío en grandes ciudades de la Amazonia, donde se concentraba pobreza, comorbilidades y densidad. Estamos enfrentando a grupos poblacionales, incluyendo minoridades, donde tenemos bastantes factores de riesgo, lo que puede también explicar una alta mortalidad en algunos segmentos de la población. Pero otra vez, estamos en el medio, estamos iniciando una pandemia y se necesita una calibración de los servicios, sistemas de vigilancia para mejor caracterizar la mortalidad y más que todo la tasa de mortalidad en la población. Gracias. Gracias, doctor. Otra pregunta del chat viene de Shamar Meusa del Stavro News. Y pregunta, what can be said about puede decirse de la posibilidad de el uso del plasma de pacientes recuperados para el tratamiento del COVID-19? ¿Cuál es la posición de la OPS con respecto a la posibilidad de ese tratamiento? Dr. Ali. El uso de plasma de pacientes convalecientes es una de las opciones que se está considerando e investigando en diferentes países en este momento. Se puede tener acceso a lo que publica la OPS y sus actualizaciones a diario en cuanto al estado de arte y los resultados de estas investigaciones. En este momento no se hace ninguna recomendación ni a favor ni en contra del uso de esto. Se requiere mucha más investigación en este momento y los diferentes países de la región están estudiándolo en este momento. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta vino de Iván Weisman de Red Acción Argentina y pregunta, cuando los testeos son relativamente bajos, como en Argentina, dice, ¿qué es lo más relevante para evaluar si las medidas de cuarentena están siendo efectivas? ¿Tasa de mortalidad y número de contagios confirmados? Doctor Espinal, ¿puede tomar esta pregunta? Gracias por la pregunta, muy interesante, pero la primera respuesta es tratar de aumentar los testeos. Eso es, el test es que nos va a dar la claridad de cómo anda la epidemia. Eso es primero. Luego, pudiéramos ver quizás cómo anda la mortalidad en otras infecciones respiratorias
Y cuando vemos, se ha visto en otros países que ha aumentado la mortalidad por otras infecciones respiratorias o neumonías, y eso pudiera ser COVID. Pero lo más importante es que el país trate de aumentar sus pruebas, porque no podrá tener, porque eso afecta incluso las tasas de mortalidad, afecta incluso la respuesta que va a dar el país. Y es necesario que insistamos con el aumento de las pruebas de diagnóstico y detección basados en las recomendaciones de los organismos internacionales sobre PCR. Como muy bien dijo el doctor Aldilleri, las pruebas rápidas, el doctor Ugarte, perdón, las pruebas rápidas de anticuerpos no nos van a permitir ver la magnitud del problema. Van a servir en un momento para estudios a largo plazo sobre inmunidad y este tipo de cosas, pero el pilar número uno de esa respuesta es el testeo. Claro, ya el resto, porque es un paquete, pruebas de equipos de protección, comunicación de riesgo, preparación de hospitales, todo esto es muy importante. Pero para la magnitud de la epidemia es importante que el país trate de aumentar ese número de pruebas diagnósticas en base al PCR. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y ahora sí vamos a ir a la última pregunta, ya acercándonos a la hora de esta sesión. La pregunta viene de Matías Loewi, de Medscape en español, en Argentina. Pregunta, ¿consideran que los brotes en asentamientos informales, que representan el 21% de la población urbana en América Latina, puede ser el talón de Aquiles de los planes de contención de la pandemia y de la flexibilización de las cuarentenas en la región? Doctora Etienne. Muchas gracias. Una pregunta muy importante. Creo que nos queda claro que esta pandemia sigue resaltando las persistentes inequidades en nuestras sociedades que afectan la transmisión, la morbilidad y la mortalidad. Hemos visto esto en poblaciones vulnerables, la parte urbana, las poblaciones migrantes y los que viven en situaciones de conflicto están en especial riesgo al COVID-19, puesto que no tienen acceso a los servicios más básicos. Y, por supuesto, los determinantes sociales de la salud. Las medidas de salud pública son más difíciles de implementar en esas condiciones. Lo que debemos hacer entonces en el futuro, tanto como respuesta inmediata y a medida que construimos para la época post-COVID, es una transformación de nuestras políticas de salud, nuestras políticas sociales y nuestras políticas económicas para abordar las necesidades de estas poblaciones vulnerables. Una de las lecciones que hemos visto de esta pandemia es que los países con servicios o sistemas de salud resilientes que han trabajado para lograr la salud universal y que han establecido fuertes mecanismos de protección social incluyentes responden mejor a la actual crisis de salud y económica. Nuestra respuesta, por lo tanto, no puede ser solamente en el campo de la salud. Debe construir políticas de protección social y sanitarias que protejan mejor a la gente y, más importante, a las poblaciones vulnerables. Pero debemos estar pendientes de estas tres cosas: la protección social, la salud universal y el crecimiento económico. Gracias. Gracias, doctora Etienne. Ahora sí, entonces hemos llegado al fin de la sesión de hoy. Vamos a enviarles por correo electrónico las palabras de apertura de la directora, así como la grabación de esta sesión. Pedimos disculpas si no llegamos a contestar todas las preguntas hoy, pero seguiremos en la próxima semana y pueden seguir en contacto con nosotros por correo electrónico, que allí les estaremos contestando lo antes posible. Gracias a todos por conectarse y seguimos conectados. Saludos. Gracias, saludos.